encarnado posibilita a Dios la justificación del pecador. Esa muerte del Verbo encarnado posibilita a Dios la justificación del pecador, porque si en su obediencia se hizo hombre y fue humillado hasta la muerte en su exaltación, se hace medio de justificación, con todo no puede separarse a Dios y a Cristo en la expresión suprema de la obediencia en la cruz, ya que el apóstol Pablo, ¿qué hace? Los vincula a ambos, considerando la cruz como la actuación de Dios en Cristo. Amén. ¿Ve? 2 Corintios 5:19. El apóstol Pablo considera como la cruz, considera la cruz, ¿verdad?, como la actuación de Dios en Cristo, ya que fue Dios mismo quien puso a Cristo como propiciación por nuestros pecados. Dios y Cristo son uno en la obra de la cruz. Dios y Cristo son uno en la obra de la cruz. En ella se manifiesta el amor de Dios. Alaba. Amén. En ella se manifiesta el amor de Dios. Bendecido sea el que vive para siempre. Gloria a Dios. Amén. Seguimos aquí. Repito, amado. Dice que Dios y Cristo, repetido, ¿verdad?, son uno en la obra de la cruz. En ella se manifiesta el amor de Dios, que es al mismo tiempo el amor de Cristo, cuyo amor nos constriñe. Amén. Es verdad que Dios lo entrega, pero no es menos cierto que Jesús se entrega a sí mismo. En la obra de redención, las personas divinas actúan ejecutando individualmente las acciones asumidas eternamente, pero nunca lo hacen independientemente, sino como el conjunto de una única operación del propósito eterno de Dios. Repito esto, amado, importante. Amén. Repito esto, importante. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Escuche bien. Escuche bien. En la redención, en la obra de redención, las personas divinas actúan ejecutando individualmente las acciones asumidas eternamente, pero nunca lo hacen independientemente. Están ejecutándolo de forma individual, pero nunca independientemente, sino como el conjunto de una única operación del propósito eterno de Dios. Esto nos permite entender el contraste y las consecuencias de la desobediencia de Adán y de la obediencia de Cristo. Con todo, el contraste entre obediencia y desobediencia pudiera inducir a considerar a Adán y a Cristo como representantes de dos mundos, el de la desobediencia y el de la obediencia. Sin embargo, no trata Pablo, ¿verdad?, el apóstol, enfatizar aquí esto, sino que presenta a Adán como uno desde el que todos pecan y a Cristo como uno desde el que los hombres reciben el regalo de la gracia, que es la justicia para justificación. Y esto conduce a entender que Adán es el representante de los hombres delante de Dios a causa de que por él los hombres son pecadores, mientras que Cristo no representa a los hombres delante de Dios, sino que representa a Dios delante de los hombres, otorgándoles por medio de él la salvación, que es un regalo de la gracia. Amén. Repito esto, que es importante también. Amén. Escuche bien. Esto conduce, amado, a entender que Adán es el representante de los hombres delante de Dios. Adán es el representante de los hombres delante de Dios, a causa de que por él los hombres son pecadores. Amén. Pero Cristo no representa a los hombres delante de Dios. Hello. Adán representa a los hombres delante de Dios. Amén. ¿Por qué? El causar, ¿verdad? Porque por lo que los hombres, ¿verdad?, en Adán son pecadores. Ahora, Cristo no representa a los hombres delante de Dios, sino que representa a Dios delante de los hombres, haciendo que, otorgándoles por medio de él la salvación, que es un regalo de la gracia. Sin duda, luego es representante delante de Dios de los hombres, salvos hechos, amén, una unidad en él. Amén, amado. Entonces después, cuando uno cree, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, gloria a Dios, entonces, ¿verdad?, Cristo es representante delante de Dios de los hombres salvos, hecho una unidad en él. Amén. O sea, una vez que uno está en Cristo, el nombre del Señor, ¿verdad?, pues entonces ahí la cosa cambia. A su nombre sea la gloria. Amén. Bendito sea la misericordia de Dios.
Te bendiga, Susana. Ok, ahora nótese que Adán como pecador, concretamente uno que pecó. Adán como pecador, nótese que Adán como pecador, concretamente uno que pecó, expresado en la desobediencia, de modo que está vinculado con todos los que pecaron. De manera que lo que Adán representa en el mundo de los hombres es una acción humana consistente en el primer pecado. Por el contrario, Jesucristo no es representante en cuanto a alguna acción humana, bien que se trate del cumplimiento perfecto de las demandas de la ley o de alguna otra cosa, puesto que su acto de justicia y su obediencia corresponden al obrar de Dios en él. Los hombres pecadores por condición a causa de la caída de Adán solo pueden alcanzar la justificación mediante la gracia. Amén. Mientras que Adán representa el pecado, Cristo no representa su polo opuesto. Hello. Cristo no representa su polo opuesto, la justicia, sino la gracia como la fuerza de la eliminación del pecado. Escuche eso, amado. Repito, mientras que Adán representa el pecado, Cristo no representa su polo opuesto, que es la justicia. Entonces, ¿qué representa a Cristo? La gracia como la fuerza de la eliminación del pecado. Amén, amado. La justicia es por eso algo que acontece mediante la gracia, su regalo. ¿Ve, hermano? O sea que aquí esto es un punto donde yo quiero detenerme para decirle cómo es que nosotros muchas veces, hermano, pues ponemos un orden establecido por nosotros mismos, pero nos olvidamos realmente que más allá que eso que yo entiendo que es lo más profundo, pues no, todavía hay algo más profundo, o por lo menos a eso que yo doy tanta importancia, amén, lo es que para siempre, pero puede ser entonces, amado, que cuando uno comienza a escudriñar, amén, la palabra se da cuenta que lo que para mí consideraba yo lo más importante, no es lo más importante. Dios tiene algo más importante todavía que eso que pienso yo que es lo más importante. Por ejemplo, aquí lo vemos, ¿eh? Porque yo pensaría que si Adán representa el pecado, pues entonces Cristo representa que lo opuesto. ¿De qué estamos hablando? De que en Adán, amén, aleluya, está la desobediencia y en Cristo la obediencia. Pues entonces aquí, si Cristo, amén, representa el pecado, pues entonces Cristo representa entonces, aleluya, el que la justicia. ¿Ve, hermano? Sin embargo, no es así. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Dios te bendiga, Alejandro. Bendiga a nuestra hermana Carmen. Menos gozamos que estén con nosotros. Aleluya. Qué bueno. Dios me le bendiga mucho. Amén. Sin embargo, hermano, no es así. ¿Ve? Mientras yo lo veo de esa manera, entonces Dios me dice, no, pero lo importante no es eso. Lo que realmente representa a Cristo, aleluya, es que es la gracia como la fuerza de la eliminación del pecado. Ahora, ¿por qué eso, amado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el asunto está, hermanos queridos, que la justicia, que yo pienso que es lo más importante, amén, aleluya, es algo que acontece mediante la gracia, amén, su regalo, mi amado. O sea, por lo tanto, lo importante es más importante, obviamente en Dios toda la cosa es importante, ¿verdad? Dentro de la obra salvífica, ¿verdad? En términos de la salvación, todo es importante, pero llevándolo al orden que Dios estableció, amado, ¿verdad? Cómo fue que Dios lo otorgó a nosotros de forma gratuita. Pues entonces, amado, el orden establecido es que Dios primero tiene que Dios es el que desciende, Dios es el que viene, aleluya, amén, y se humilla, así lo dice la palabra, en términos de qué, de que Dios deja su trono de gracia, o de gloria, debo decir, y entonces viene y se humaniza, llega a lo más bajo, en el nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios, para rescatar al hombre perdido, amén, aleluya, en ese lugar tan bajo que ha caído. Bueno, entonces, ¿qué pasa, amado? Siendo así, ¿verdad? Eso es gracia, porque Dios está tomando una acción sin el hombre merecerlo. ¿Ve? Entonces, esa gracia de Dios hace posible, ¿verdad? Es que Dios que Dios entonces pueda justificar mediante su justicia a aquel que es de Cristo por la fe. Ve, amado, pero antes de la justificación, amén, del hombre, tiene que ser que va primero la gracia. Por lo tanto, es más importante, ¿verdad? En ese orden, la gracia de Dios para con nosotros, amén, aleluya, y no la justicia. Hoy recalco que no estoy diciendo que la justicia es menos importante que la gracia. No, estoy hablando en términos, ¿verdad? Como nosotros quizás lo veríamos, amado, que entonces si hoy recalco, si en Adán representa el pecado, pues entonces Cristo representaría entonces lo opuesto que la justicia. Sin embargo, no es así. Cristo lo que realmente representa, repito, es la gracia como fuerza
de la eliminación del pecado. Entonces, la justicia es por eso algo que acontece mediante la gracia, o sea, es su regalo. En ese sentido, la obediencia de Cristo no es algo así como el ejemplo opuesto a la desobediencia de todos, sino coincidencia con la gracia de Dios y por ello acción a favor de todos. Ahí lo explico mejor. O sea, de manera que mediante su obediencia no se ha dado finalmente, de manera que mediante su obediencia no se ha dado finalmente de nuevo un ejemplo para la justicia y una nueva posibilidad de justicia para todos, sino que se ha creado justificación para todos como pecadores. Justos serán constituidos los muchos de la obediencia de Cristo como obediencia, amén, a la gracia justificante de Dios. Depende exclusivamente la posibilidad de la justicia para los hombres como pecadores. Repito, amén, nombre del Señor, de la justicia, aleluya, amén, de la obediencia de Cristo, debo decir, de la obediencia de Cristo como obediencia a la gracia. Alaba, ese es el punto clave, de la obediencia de Cristo como obediencia a la gracia justificante de Dios. O sea, Cristo obedece la gracia justificante de Dios. De eso es que depende única y exclusivamente la posibilidad de la justicia para los hombres como pecadores. Amén. Gloria a Dios. Bien, amado. Es también interesante apreciar que el apóstol, al referirse a la justificación de los muchos, utiliza el futuro del verbo en lugar del presente. Los muchos serán constituidos justos. Los muchos serán constituidos justos. Está utilizando el futuro del verbo, amén, en vez de utilizar el presente. Cabe preguntarse en qué sentido se futuriza la acción, ¿verdad? En qué sentido es que él lo pone o utiliza el verbo para el futuro. Generalmente el apóstol ha utilizado el aoristo para hablar de la justificación del pecador como una acción consumada definitivamente, justificados pues por la fe. Amén. Por lo tanto, debe entenderse, pregunto, a modo de pregunta, dice, debe entenderse la expresión en sentido escatológico como una realidad presente que se extiende a perpetuidad. En ese sentido se estaría refiriendo a que ante el tribunal de Dios los pecadores en Adán serán declarados condenados a causa del pecado, mientras que los justificados serán considerados como justos a causa de la justicia de Dios que les fue otorgada en Cristo. Amén. Bendito sea la misericordia de Dios. Ahora, más bien está en futuro porque la justificación no se extingue en los muchos que han creído, sino que alcanza a todos los que en el futuro serán justificados de la misma manera que lo fueron los del pasado. Es la consecuencia de lo dicho antes en relación con los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, en donde el verbo recibir está un modo que indica una acción continuada en el tiempo y que podría expresarse como los que están recibiendo, esto es, los que van siendo salvos en el transcurso de la historia humana, en ellos, lo mismo que nosotros. Ellos, lo mismo que nosotros, serán constituidos justos en el momento en que crean. Estos recibirán también la gracia de la justicia como un don obtenido mediante la obra de Cristo en la cruz. Bendito sea el dulce nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Ahora el versículo 20 dice, del capítulo 5 de Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mire cómo dice, amén, escuche bien cómo dice el texto. Pero la ley se introdujo para que en el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Fíjese, hermano, si yo lo leo así, a simple vista, y le meto mi capacidad, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Dios, pero ¿cómo es eso? Si el pecado es transgresión de la ley de Dios, entonces se mete el pecado en la ley en vez de ser un disuasivo para que la gente no peque. Entonces Dios pone la ley para que entonces abunde el pecado. Mas cuando abundó el pecado, ¿verdad? Mas cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia. Amén. ¿Qué significa eso? Bueno, el pecado está presente en el mundo desde el momento en que Adán, pecando, le abrió la puerta de acceso. Sin embargo, no había evaluación judicial sobre el mismo para que pudiera fijarse el juicio condenatorio, por lo que antes dijo que mientras no vino la ley, no podía inculparse de pecado. Pero en un momento de la historia, la ley de Dios fue dada por medio de Moisés. Por tanto, introducida en el mundo de los hombres con un determinado propósito. Así dice Pablo, para que el pecado abundase. Esta expresión pudiera sugerir en una lectura superficial, esta expresión pudiera sugerir en una lectura superficial un sentido negativo, dada como instrumento inculpador que sugiriese a los hombres practicar lo prohibido y con ello condenarlo. Ve, amado, pero eso es, si, como dice aquí, si damos una lectura superficial, por encimita, amén, sin profundizar, sin escudriñar, sin analizar, aleluya, amén, lo hay que para siempre. Por lo tanto, hermanos queridos, en modo alguno es esta la finalidad de la ley. La ley hace que el pecado manifieste la tremenda dimensión de su pecaminosidad para que el pecador tuviese clara conciencia de la gravedad de su situación, descubriendo su verdadera situación delante de Dios y conduciéndolo a la búsqueda en él del perdón y el poder superador de su gracia para vivir conforme a su voluntad. Alaba que él es bueno. Ve, amado, la ley no justifica a nadie, sino era más bien un espejo para que el hombre viera su condición delante de Dios. Y una vez que se diera cuenta de la gravedad de su situación, entonces fuese movido, fuese llevado, fuese conducido, amén, a Dios, aleluya, para que de él, de Dios, busque el perdón, amén, alabanza, que para siempre, y el poder superador de su gracia para poder vivir conforme a lo que Dios ha establecido. De la misma manera que un espejo simplemente, ahí está, ¿ves? De la misma manera que un espejo simplemente pone las manchas al descubierto, por en modo alguno induce a la suciedad, así también la ley pone de manifiesto la situación del hombre a causa de su pecado. La situación real del mundo comienza a medirse, a dimensionarse, amén, desde la introducción de la ley. Amén. El pecado que estaba en el mundo desde el principio de la humanidad adquiere una dimensión especial por la presencia de la ley que lo denuncia y manifiesta. De ese modo se entiende que la ley se dio para que el pecado abundase, es decir, para que el hombre valore la enormidad del mismo y no lo considere como algo pequeño y de poco valor. Alaba. ¿Va entendiendo, amado? El pecado ya estaba. ¿Ve? Ya el pecado estaba antes de la ley, ¿verdad? Antes de la ley había ya el pecado. Pero entonces el hombre no tenía conciencia por cuanto no había ley. Amén. Entonces Dios pone la ley. Cuando Dios no tenía conciencia, no es que no sabe que es pecador. No es eso. No voy a malinterpretar. Sino que simplemente, hermano querido, ¿verdad? Pues la ley, y que exactamente la ley lo que hacía era, ¿verdad?, identificar el pecado y por ende, ¿verdad?, llegar a hablar, por así decirlo, traer a conciencia al hombre de su grave condición, amén, y de su grave situación, es que para siempre, amado, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad?, para que de esa forma pudiera entonces él entender su verdadera situación delante de Dios, de tal manera que entonces lo ayudase a moverse hacia Dios, buscando el perdón de Dios, aleluya, y el poder de su gracia para entonces poder vivir conforme a la ley, conforme a la voluntad de Dios. Alaba, amén. Porque en estos términos que estamos hablando aquí de ley, amén, vivir conforme a la ley no es lo mismo que vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la ley no lo justifica. Dios lo que está buscando es la justificación del hombre, librándolo de ¿qué? De la condenación, amén, primeramente el pecado, amén, y sus consecuencias. Por lo tanto, Dios lo que procura entonces es que el hombre, una vez que entienda, aleluya, su condición, una vez que entienda la gravedad de su situación ante Dios, una vez que entienda, amén, la gravedad del pecado, alaba que él es bueno, entonces se mueva a la voluntad de Dios. ¿Cuál es?
que el hombre lo busque a él, alcance a través de él el perdón, aleluya, y recalco, mediante el poder de la gracia de Dios, aleluya, poder entonces vivir conforme a lo que Dios ha establecido, a la voluntad de Dios. Bendito sea el que vive para siempre, aleluya, amén, gloria a Dios, amén. Pues el propósito de esto es la justificación, amén, amado. Duda, pregunta, comentario. Ok, como se dice antes, en ningún modo puede entenderse la frase del apóstol como si Dios hubiese introducido la ley para que llegase a ser causa del aumento del pecado, sino para que el pecado pudiera ser valorado en su real dimensión. Esta obra de la ley es una manifestación más de la gracia, porque ante la realidad del pecado y la incapacidad de alcanzar por el hombre una vía de justificación, lo conduce como hace un ayo con un niño. Gálatas 3:24, lo conduce, amén, aleluya, como hace un ayo con un niño, a Cristo el Salvador, de donde procede la justicia de Dios, que justifica al impío. Bendito Jesucristo, amén. Ok, dado que el apóstol menciona muchas veces la ley de Dios, como lo hace también en este pasaje, puede ser útil dar un breve resumen de las funciones de esta ley indicadas en las epístolas de Pablo y en otros lugares de la Escritura. No cabe duda que uno o más referencias se pueden añadir fácilmente a cada una de las siguientes. Ok, escuche esto. Servir como fuente para el conocimiento que el hombre tiene de su pecado y para aguzar su sentido de pecado. 2. Fijar la atención del pecador en el poder mucho mayor de la gracia de Dios en Jesucristo y guiarlo al Salvador. 3. Servir como guía para la manifestación de la vida de gratitud del creyente para la honra de Dios. 4. Funcionar como brida o freno para contener el pecado. Amén. Ahora, frente a la situación que se encuentra el mundo a causa de la ley que pone de manifiesto la realidad del pecado y por tanto las consecuencias que acarrea al pecador, cuando esto se puede valorar ecuánimemente, se descubre que el pecado abundó. ¿Ve? Repito, frente a la situación que se encuentra el mundo a causa de la ley que pone de manifiesto la realidad del pecado y por tanto las consecuencias que acarrea el pecador, cuando esto se pudo valorar ecuánimemente, se descubre que el pecado abundó. No eran simples faltas o hechos puntuales sin demasiada importancia. Era un caos espiritual y un deterioro absoluto en voluntariedad de acciones reprobables delante de Dios. En ese momento la gracia se manifiesta en una dimensión que supera en todo la ruina del pecado. Cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Los recursos de la gracia para salvación del pecador, y justificación del impío superaron en toda la capacidad condenatoria del pecado. Es aquí donde, aunque no aparece expresamente en el escrito, se puede detectar otro contraste de consecuencias y dimensión atemporales. El pecado reinó junto con la muerte, pero ahora aparece la soberanía de la gracia que lo hace inútil en consecuencias para todo aquel que cree. Como dice Wilkins, el más de la gracia consiste en que elimina el más del pecado. La máxima profundidad del pecado, cuya marca queda medida por la ley, se pierde ante la profundidad de la gracia que supera en todos los límites a que el pecado llegó. De otra manera, cuando mayor era la necesidad del pecador, la gracia por medio de la obra de Jesucristo se manifestó para salvación que puede alcanzar al más indigno de los pecadores. Gloria al dulce nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Por eso, amado, mire, y es que el mismo texto lo dice. El mismo texto lo dice, especialmente esa parte que leímos, ¿verdad? Como propósito, servir como guía, la ley, servir como guía para la manifestación de la vida de gratitud del creyente para la honra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque entonces nos da el conocimiento, y es como, eso es lo mismo que pasa cuando nosotros escudriñamos la palabra. ¿Qué hace la palabra? Nos da a nosotros el conocimiento de quién nosotros éramos, amén, aleluya, lo que somos y lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros. Eso entonces es motivo, amado, aleluya, ¿verdad? ¿De qué? De gratitud de parte de nosotros, amén, en el Señor, para la honra, ¿verdad?, de su nombre. Amén. ¿Por qué? Porque se supone que a mí la Biblia, cuando yo la estudio y me hace ver a mí la condición mía,
ante Dios, quien yo soy, eso no es motivo de orgullo, eso no es motivo de yo gloriarme, ni tampoco sentirme bien. Ah, María, yo soy un pecador, mira para allá, me merecía el infierno y sin embargo Cristo murió por mí. Ah, María, qué chévere, gloria a Dios, que amén, sí, amén, y ya está. ¿Ve? Yo soy un hijo de Dios. No, yo era un pecador malo, un pecador practicante. Amén. Un hijo del infierno. Alaba. Fui rescatado de las profundidades del Seol, del marco de la puerta que ha de entrar al mismo infierno. De ahí me sacó Dios, del muladar, de la basura, del escombro. Alaba, que Él es bueno. Amén. Donde nadie podía meter la mano, ni el pastor, ni el evangelista, ni el misionero, ni el que hace milagros, ni el adivino, ni el agorero, ni el espiritista, ni el brujo, ni el príncipe, ni el presidente concilio, ni el obispo, ni el presbítero, ni la hermanita buena, ni el hermanito bueno, ni el humilde, ni el soberbio, nadie. Amén. Ahí metió Cristo la mano. ¿Ve? Fija. Y me rescató. Por lo tanto, es que para siempre, amado, gloria a Dios, ¿verdad? Pues se supone que en ese conocimiento que yo adquiero, amén, me lleve ¿qué? Me lleve a la humillación, a humillarme ante Dios y reconocer mi condición. Hello, que siempre lo digo y lo seguiré repitiendo aquí. El creyente tiene que, amén, aleluya, saber que aunque fue justificado por Dios, él sigue siendo culpable. Hello, lo que pasa es que Cristo nos absorbió, amén, de la sentencia, de la responsabilidad penal, aleluya, que tenemos nosotros, los que hemos creído, amén, aleluya, en Cristo por la fe, del castigo eterno. Pero no quiere decir de que yo, aleluya, soy inocente, no, yo sigo siendo culpable y seguiré siendo culpable. Amén, porque mi culpa fue sobre Cristo, que ese sí es el inocente y seguirá siendo inocente. Hello, y seguiré diciendo, aunque usted no quiera decir, usted no tiene que decirlo conmigo, y tampoco tiene que pensar como estoy pensando ahora, seguiré diciendo que no soy digno del Dios que tengo, y que no soy merecedor de esta salvación tan grande, alaba que Él es bueno, amén, ni mucho menos de ser llamado su hijo ni su siervo, gloria a Dios, amén, damos a Él, y gracias por su abundante gracia manifestada para con nosotros en Cristo Jesús, aleluya, que Él por declaración propia nos llama a sus hijos, nos llama a sus siervos, alaba que Él es bueno, amén, y que para siempre, amén, nos ha dado vida, vida en abundancia, y también nos ha hecho sus ministros para gloria de su nombre, lo cual nada de estas cosas nosotros las merecemos. Acuérdate que tú no tienes que sentirte igual que yo, amén, tú te puedes sentir merecedor, te puedes sentir digno, pero en el caso mío personal, a la base que para siempre no me siento de esa manera. ¿Por qué? Porque obviamente, como dijo María, amén, engrandece, amén, aleluya, mi alma al Señor, porque no ha mirado la bajeza de su sierva. Amén, cuando la tomó como instrumento para que Cristo viniese, amén, aleluya, y tomara forma humana, amén, aleluya, naciendo a través de María, mediante obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Déjame yo mismo poner un amén aquí, porque esas cositas no las dice y no sé. La gente como que se siente digna. Alaba. Ok. Por lo tanto, hermanos queridos, es que para siempre, amén, gloria a Dios. Alaba, que Él es bueno. Es necesario de entender que la gracia para salvación no surge como consecuencia del pecado. Hello, la gracia para salvación no surge como consecuencia del pecado. Hello, hello. Ay, yo es tan bueno porque me salvó a mí. ¿Sabes? Mi carne en su hipocresía manifestada a través de mi cuerpo. Alaba que Él es bueno. Amén. Hello, ¿ve? Mi carne, mi condición, mi naturaleza pecaminosa, alaba, dentro de mí, manifestándose a través de mi cuerpo, murió por mí, alaba, y eso es parte del yo también, alaba que Él es bueno. Pero aquí vemos que es necesario entender esto, amén, la gracia para salvación no surge como consecuencia del pecado. Vuelvo y recalco,
si doy lectura superficialmente por encimita, como hacía yo antes, no voy a entender esto tampoco. Voy a decir, pero entonces, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque por gracia soy salvo, dice la Escritura. Y me voy a buscar un montón de textos, olvídate que eso no es así. La gracia surgió como consecuencia del pecado. Porque si no hay pecado, entonces ¿para qué va a haber gracia? Hello. Eso si no hay ofensa, no, entonces no hay nada que perdonar. ¿Para qué va a perdonar si no hay quien te ha ofendido? Alaba. ¿Verdad? Que ustedes, mira, perdóname. Pero te perdone de qué? A mí tú no me has hecho nada. Hello. En fin, amado. Sin embargo, amado, recalco, es necesario entender que la gracia para salvación no surge como consecuencia del pecado, sino que lo antecede. La gracia surge desde mucho antes. Alaba. ¿Dónde surgió la gracia? En el consejo eterno de salvación, en donde la gracia, como medio de salvación, fluye del corazón de Dios como amor orientado al perdido. Segunda de Timoteo, capítulo número 1, verso número 9. Amén. Segunda de Timoteo. Hello. Segunda de Timoteo. Por favor. Segunda de Timoteo. Capítulo número 2. Digo 1, perdón. Capítulo número 1, verso 9. Amén. Segunda de Timoteo 1, 9. Voy a leer desde el 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó. El 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Alaba. O sea, en otras palabras, hermana Marlene, hermano José, lo que estamos hablando ayer, amén, aleluya, esa frase, amén, antes de los tiempos de los siglos, es sinónimo de en el principio era el verbo, antes de que el tiempo existiese. Antes del tiempo ya, aleluya, Cristo era. Por lo tanto, amén, aleluya, en ese tiempo, el nombre del Señor, aleluya, no era el nombre del Señor, en ese momento, ¿verdad? Que es antes de la era, hello, aleluya, ahí es que Dios, aleluya, nos quiso salvar a nosotros por su gracia, amén, desde antes de los tiempos de los siglos. Alaba. Esa gracia infinita, como todo cuanto pertenece a Dios, esa gracia infinita, como todo cuanto pertenece a Dios, es depositada en la segunda persona de la deidad, que a lo largo del tiempo, como único mediador entre Dios y los hombres, la va otorgando para salvación. Pero, la gran manifestación de la gracia es cuando ésta irrumpe con Cristo y en él. Anda, papito, aleluya. La gran manifestación de la gracia es cuando ésta irrumpe. O sea, ya estaba desde antes, pero la gran manifestación de ella, hello, es cuando entonces ella irrumpe con Cristo y en él, en el mundo de los hombres, con la entrada del verbo encarnado en la esfera de la humanidad. O sea, Cristo es también gracia encarnada, porque es en la gracia que realizará su tránsito en el mundo de los hombres hasta culminar en la cruz, en donde por gracia gustó la muerte por todos. Hebreos 2:9. Amén. Siendo así, hermanos queridos, la gracia se desborda en plenitud infinita, de modo que puede que sumergir en ella y hacer desaparecer el pecado a los ojos del santo Dios, puesto que la responsabilidad penal contraída por la sobreabundancia del pecado es extinguida por la obra expiratoria de Jesucristo. Esa es la causa por la que Dios al que cree le perdona todos los pecados. Esa es la causa por la que Dios al que cree le perdona todos los pecados. Y por esa misma razón, el impío justificado puede decir: ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Y yo sigo el verbo, yo sigo el versículo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo se convierte para el hombre en fuente de gracia y refugio eterno de la ira de Dios, que fue extinguida por él mismo al llevar nuestros pecados sobre el madero y ser tratado como redentor de la maldición de la ley, al ser hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. Amén. Ahora, eso produce el tránsito definitivo del no de Dios como consecuencia del pecado al sí de Dios como resultado de la gracia. Nada más hermoso que el resultado profetizado de la obra de la gracia. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Isaías 53, versos 10 y 11. Bendecido sea la misericordia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ok. Esa es la razón por la que el apóstol va a decir en otro de sus escritos que todo cuanto él es, no se debe a esfuerzo propio, sino a la obra operativa de la gracia. Ahora podemos ver la cruz desde la dimensión de la gracia, expresando en certeza las palabras del himno clásico. Oiga esto, ahora podemos ver la cruz desde la dimensión de la gracia, expresando en certeza las palabras del himno clásico. Mi pecado en la cruz fue clavado con él. Con qué sed anheló mi perdón. Con qué paz, con qué amor. Hoy contemplo esa cruz donde él mi maldad expió. Amén. Y el versículo 21, y terminamos aquí. Amén, con el capítulo número 5, donde dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bendito sea la misericordia de Dios. Amén. Ok. Escuche bien, amado. El apóstol concluye la argumentación explicando que la muerte por medio del pecado había tenido que manifestarse en posesión del mundo como reinando sobre él. De otro modo, el pecado alcanza en la muerte el dominio sobre el mundo actuando como soberano. Era necesario para que la gracia tomase posesión del dominio que el pecado tenía, reinando en el mundo de los hombres salvos por ella. Amén. Ahora, mientras que el pecado reinó para muerte, la gracia reina para vida eterna. Es la nueva esfera que se alcanza en el mundo de la gracia, fuera ya del mundo del pecado y de la muerte. La proyección de vida se extiende, no al tiempo, sino a la eternidad. En el mundo, acuérdate que cuando hablamos de tiempo y eternidad, ve, amado, que son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque en la eternidad el tiempo no existe. Amado, hello, que era lo que estaba explicando ahorita en el principio. Amén, aleluya. Creó Dios los cielos y la tierra. Ese es, ¿verdad?, en el comienzo del tiempo. Pero en el principio era el verbo, aleluya. Eso es que desde la eternidad ya el tiempo no existe. Antes de que el tiempo existiera, ya Cristo estaba. Pero en el comienzo del tiempo creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Hello. Así que lo mezcla en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Con el principio era el verbo, porque en el principio esa frase no significa lo mismo. Amén, amado. En nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Amén. Así que, hermano, repito, es la nueva esfera que se alcanza en el mundo de la gracia, fuera ya del mundo del pecado y de la muerte. La proyección de vida se extiende no al tiempo, sino a la eternidad. En el mundo resultante de Adán, la muerte era la experiencia incluso en la vida. En el mundo de la gracia, la muerte ya no tiene dominio, porque este pasa a estar en manos de la vida eterna. Lo que la gracia otorga es vida eterna. Amén. ¿Cómo es posible que algo eterno pueda ser poseído por lo que es temporal? Hello. Algo eterno, amén, poseído por nosotros que somos temporales. Dios bendiga al hermanito que acaba de entrar ahora. Te bendiga mucho. Amén, en nombre del Señor. Ciertamente lo que es eterno solo es posible en Dios. Lo que es eterno solo es posible en Dios. La atemporalidad es lo que caracteriza a aquello que es eterno. Amén. La atemporalidad
es lo que caracteriza aquello que es eterno. Cuando hablamos de atemporalidad, ¿a qué se refiere? A algo que no es temporal. Amén, amado. Por lo tanto, solo Dios es eterno porque no está vinculado al tiempo, sino que lo supera. O es más, existe fuera y al margen del tiempo. Alaba. La temporalidad es propia del humano, que siendo carne es limitado, temporal, pasajero, y por el pecado mortal. Amén. Y por el pecado es mortal. Sin embargo, la gracia impulsó inmortal en el sentido físico. Amén. Mortal en el sentido físico, porque espiritualmente, amén, no muere. Amén. Acuérdate, cuando hablamos de muerte, estamos hablando de muerte espiritual. Hablando de muerte segunda, es la separación de Dios de forma permanente. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, amado, es que para siempre, amén, gloria a Dios. La temporalidad, repito, era 10. Sin embargo, la gracia impulsó a Dios para irrumpir en el mundo de los hombres y por tanto del tiempo, en la encarnación del Verbo eterno. Al hacerse hombre, Dios entra en la experiencia de la temporalidad humana y aunque parezca sorprendente, las obras de Dios siempre son sorprendentes e incluso un contrasentido. Amén. Aunque parezca sorprendente, incluso un contrasentido, una contrarrazón. El Eterno se hizo un hombre del tiempo y del espacio, de manera que la historia de la deidad, desde la encarnación del Verbo, puede escribirse en tiempo de hombre. Jesús, el niño de Belén, el maestro de Galilea, es Dios en encuentro de gracia con el hombre y por tanto no era posible ese encuentro desde la infinitud gloriosa de la deidad, sino desde la limitación de la humanidad. Amén. Dios bendiga. Aquí esto, aleluya, llegando a una victoria en Puerto Rico, amén. Dios te bendiga mucho esto, nos gozamos, amén. Qué bueno que eso haya sido así, amén. Dios te bendiga mucho. En nombre del Señor. No entró en el mundo del pecado y de la muerte para ser afectado por ello, pero entró en el mundo donde se encontraban los esclavos del pecado y de la muerte para darles que, en gracia, la vida eterna, es decir, la vida que solo corresponde a Dios, se hace comunicable en su naturaleza por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. La vida eterna se alcanza en la participación del pecador que cree con la divina naturaleza. De modo que la vida de Dios fluyendo en gracia por Jesucristo es comunicada a quienes, habiendo sido puestos en Él, reciben de Él por identificación lo que es potestativo y privativo de Dios, que es la vida eterna, o sea, lo que es potestad de Dios y lo que pertenece, amén, aleluya, en exclusividad a Dios, que es la vida eterna. O sea, no se trata, y termino con esto, no se trata de algo del futuro, sino del presente y del futuro. No se trata de algo del futuro, sino del presente y del futuro. La vida eterna es la vida natural del regenerado, la vida propia de quien ha sido justificado y por tanto salvo por gracia mediante la fe. No hay nada que el hombre pueda hacer en la recepción de la vida eterna más que creer. Esto es, entregarse a Cristo en fe, descansando en la gracia para ser tomado de la esclavitud del pecado y trasladado al reino de Jesucristo, donde la vida eterna se vive en cada instante de la vida temporal y trasciende luego a la perpetuidad de vida en la presencia de Dios, unidos ya con el Salvador resucitado, que tomará a los suyos para que estén donde Él está. Amén, amado. Vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La realidad de cielo nuevo y tierra nueva es ya tomada por la fe como un lugar donde se perpetúe la experiencia de la vida eterna, vivida no en el mundo arruinado por el pecado donde la justicia no existe, sino en el lugar donde para siempre morará la justicia. El mundo de la justicia es el mundo de los justificados por gracia mediante la fe. Bendito sea la misericordia del Señor. Amén, amado. Así que en esta hora, amén, damos por finalizado, amén, el estudio en esta noche. El lunes, si Dios lo permite, amado, aleluya, gloria al nombre del Señor, estaremos hablando entonces en el capítulo número 6, capítulo sabroso.